Buenos días, buenas tardes o buenas noches para algunos. Hoy es domingo 25 de septiembre. La Federación Teosófica Interamericana recibe en su casa y en todas las casas de nosotros a nuestro querido hermano Fred. Pero antes vamos a pedirle al hermano José Álvarez que por favor haga la invocación acostumbrada, por favor. Adelante, hermano José. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Gracias, José. Hoy la Federación Teosófica tiene un invitado especial, que es nuestro hermano Fred Fernández, quien fue profesor de la universidad y ya está retirado. Vive en Puerto Rico. Me ha dicho que diga solamente que es un estudiante de teosofía, pero siempre hay que decir algo. Fred es un trabajador, un investigador y una persona dispuesta a servir en todo momento. En esta mañana vamos a tener la conferencia del hermano Fred Fernández. Es la segunda parte de una anterior que la pueden buscar por YouTube o por el canal de la Federación, que ahí está. Y esta charla lleva por título Ciencia Moderna y Sabiduría Antigua. Es la segunda parte y también abre un paréntesis y menciona él que dice ciencia moderna, sabiduría antigua, mecánica cuántica. Fred, los micrófonos son de usted en este momento y bienvenido a esta sala. Adelante. Esta charla, nosotros en la Sociedad Teosófica, pues como parte del segundo objetivo está el estudio comparativo de ciencias, filosofías y ciencias y religiones. Y yo pues he tenido el interés de traer un poco de material acerca del campo de la ciencia, toda vez que es un campo que no es muy común que se den charlas sobre este área en particular dentro de lo que es la Sociedad Teosófica. Y me parece a mí que es muy importante el que nosotros como estudiantes de teosofía tengamos un cuadro claro de dónde está la ciencia moderna en este momento con respecto a una serie de principios que nosotros estudiamos en la sabiduría antigua y en la teosofía, para ir viendo cómo es que la jerarquía va trabajando sobre la mente humana, en este caso la mente occidental, para ir trayendo la información que nosotros ya conocemos a través de la sabiduría antigua, traerla a través de la ciencia, que es un lenguaje más entendible para la mente occidental y sobre todo para las personas que quizás no son estudiantes de teosofía. Y a mí me ha resultado maravilloso el ver cómo se ha ido transformando la ciencia al punto en que ahora mismo inclusive el concepto de lo que es la realidad está en entredicho, al igual que muchas de las cosas que nosotros damos por sentado. Y esto se debe a los nuevos avances de la ciencia, sobre todo en la mecánica cuántica. ¿Y por qué la mecánica cuántica? Porque es la ciencia que estudia el átomo. Y si nosotros pensamos en nuestros estudios teosóficos, pues sabemos que la primera emanación que hace el tercer logos para la manifestación, lo primero que se crea es el átomo. Con el átomo, el logos crea los planos, los subplanos y luego todas las formas que van a ser vehículos de conciencia en todos esos planos. De modo que cuando la ciencia se interesa en el átomo, pues ya está tratando de hurgar la mente universal, está tratando de entrar en esa mente del logos con
nuestra mente racional científica, y vamos a ver qué maravilloso han sido las cosas que se han encontrado. Vamos a ver muchas contradicciones, muchas paradojas, pero es que cuando nos queremos meter en la mente del logo, pues obviamente nos vamos a encontrar con un montón de cosas interesantes porque nuestra mente no da, obviamente, para entender lo que es el logo. Pero vamos al átomo, y esta charla va a coger quizá un poquito más de una hora. Pido su indulgencia, pero no se van a arrepentir. Vamos a traer mucha información que va a ser, estoy seguro que nueva para muchos de nosotros. Así que los invito a que hagamos esta exploración en el átomo. Allá para el siglo V antes de Cristo surge en la antigua Grecia el concepto del átomo, la unidad más pequeña e indivisible de la materia. Este concepto trazaba una línea divisoria entre espíritu y materia, imaginando a la materia como que estaba hecha de varios componentes básicos. Dichos componentes eran partículas puramente pasivas e intrínsecamente muertas que se movían en el espacio, en el vacío. No se explicaba cuál era la causa de este movimiento, pero con frecuencia el mismo se asociaba con fuerzas externas que se presumía eran de origen espiritual y fundamentalmente diferente a la materia. En los siglos subsiguientes, esta imagen se convirtió en un elemento esencial del pensamiento occidental, del dualismo entre la mente y la materia, entre el cuerpo y el alma. El conocimiento científico de la antigüedad fue sistematizado y organizado por Aristóteles, quien creó un esquema que sería la base de la visión occidental del universo por espacio de 2000 años. El modelo aristotélico del universo prestaba más atención a los aspectos espirituales que a las investigaciones acerca del mundo material. Esta falta de interés en el mundo material, unido al control férreo ejercido por la Iglesia cristiana, la cual apoyaba las doctrinas aristotélicas, se mantuvo durante la Edad Media. Esto comenzó a cambiar con el Renacimiento, en donde surgía un interés nuevo por la naturaleza. En las postrimerías del siglo XV, por primera vez se comenzó a estudiar la naturaleza de forma científica. Galileo, en los albores del siglo XVII, fue el primero en combinar los conocimientos empíricos con las matemáticas y por consiguiente se le considera como el padre de la ciencia moderna. El nacimiento de la ciencia moderna fue acompañado por un pensamiento filosófico que llevó a la formulación extrema del dualismo espíritu-materia. Esto se consagró en el siglo XVII en la filosofía de René Descartes, quien basó su visión de la naturaleza en la existencia de una división fundamental de la misma en dos reinos separados e independientes el uno del otro, el reino de la mente y el de la materia. Esta división cartesiana le permitió a los científicos tratar a la materia como algo muerto y separado completamente de ellos, así como ver al mundo material como una multitud de objetos diferentes ensamblados cual si fueran una máquina gigantesca. La visión de tal mundo mecanicista fue sostenida por Isaac Newton, quien construyó su mecánica en los fundamentos de dicha visión y la convirtió en los cimientos de la física clásica. Desde la segunda mitad del siglo XVII hasta las postrimerías del siglo XIX, el modelo mecanicista newtoniano del universo dominó el pensamiento científico. La filosofía de Descartes no solo fue importante por el desarrollo de la física clásica, sino que tuvo una influencia tremenda en la forma occidental de pensar, la cual dura hasta el presente. La frase famosa de Descartes, pienso y por lo tanto existo, ha llevado al ser humano occidental a definir su identidad con la mente en vez de con su organismo como un todo. Como consecuencia de esta división cartesiana, la mayoría de los individuos son conscientes de sí mismos como siendo egos aislados que existen dentro de sus cuerpos. A la mente se ha separado del cuerpo y se le ha dado la tarea de controlarlo. Esta fragmentación interna es un reflejo de nuestra visión de mundo externo, al cual se le ve como una multitud de objetos y eventos separados. Esta visión fragmentada se ha hecho extensiva a la sociedad,
la cual ha sido separada en diferentes naciones, razas, religiones y grupos políticos. La razón esencial para las actuales crisis sociales, ecológicas y culturales puede encontrarse en la creencia de que todos estos fragmentos en nosotros, en nuestro medio ambiente y en nuestra sociedad están separados en realidad. La división cartesiana y la visión mecanicista del mundo han sido beneficiosas y perjudiciales a la vez. Ellas fueron exitosas para el desarrollo de la física clásica y la tecnología, pero han tenido muchas consecuencias adversas para nuestra civilización. Es fascinante ver cómo la ciencia del siglo XX, la cual tuvo su origen en la separación cartesiana y en la visión mecanicista del mundo, supera ahora esta fragmentación y nos retrotrae a la idea de unidad expresada en las filosofías antiguas griegas y orientales. Contrario a la visión mecanicista occidental, la visión teosófica, al igual que la visión oriental del mundo, es orgánica. En estas visiones, todas las cosas y eventos que percibimos con los sentidos están interrelacionados, conectados y no son más que aspectos o manifestaciones diferentes de la misma realidad fundamental. Nuestra tendencia a dividir el mundo percibido en cosas individuales y separadas y a experimentar que somos un ego aislado en el mundo es visto por la teosofía y por el místico oriental como una ilusión que surge de nuestra mentalidad medidora y categorizadora. En la visión teosófica y en la oriental, la división de la naturaleza en objetos separados no es fundamental, y tales objetos tienen un carácter fluido y siempre cambiante. El mundo y el cosmos son vistos como una sola realidad inseparable, por siempre en movimiento, vibrante, orgánica, espiritual y material a la misma vez. Dado que el movimiento y el cambio son propiedades esenciales de las cosas, las fuerzas responsables por el movimiento no están fuera de los objetos, como postulaba la visión clásica, sino que son una propiedad intrínseca de la materia. De forma correspondiente, la imagen oriental de la divinidad no es la de un agente que rige las cosas desde arriba, sino la de un principio que todo lo controla desde el interior. En esta presentación limitada, intentaremos demostrar que los elementos básicos de la visión teosófica del mundo, al igual que la visión oriental, son también los mismos de los de la emergente física moderna. Esto sugeriría que el pensamiento teosófico provee un trasfondo filosófico consistente y relevante para las teorías de la ciencia contemporánea. Un concepto del mundo en donde los descubrimientos de la ciencia pueden estar en perfecta armonía con las metas espirituales. Los dos temas básicos en este concepto son la unidad e interrelación de todos los fenómenos y la naturaleza intrínsecamente dinámica del universo. Mientras más profundo penetremos en el mundo submicroscópico, más nos daremos cuenta de cómo la física moderna, tal como la teosofía, ha venido a ver el mundo como un sistema de componentes inseparables que interactúan y que están en movimiento eterno, en donde el observador es una parte integral del sistema. Y esto yo le doy doble énfasis, en donde el observador es una parte integral del sistema. Vamos a ver un poco de los fundamentos de la teoría cuántica. Ahí están las referencias donde salió esta información. La visión mecanicista del mundo de la física clásica estaba basada en la noción de cuerpos sólidos moviéndose en el espacio vacío. Esta noción todavía es válida en la región que ha sido denominada zona de dimensiones medias, esto es, en el campo de nuestra experiencia cotidiana, en donde la física clásica continúa siendo útil. Ambos conceptos, el de espacio vacío y el de cuerpos materiales sólidos, están arraigados profundamente en nuestros hábitos de pensamiento, de manera que resulta sumamente difícil para nosotros imaginar
una realidad física en donde estos conceptos no tengan aplicación. Más sin embargo, esto es precisamente lo que la física moderna nos obliga a hacer cuando vamos más allá de las dimensiones medias. El espacio vacío ha perdido su significado en la astrofísica y la cosmología, las ciencias del universo en grande, mientras que el concepto de objetos sólidos fue destrozado por la física nuclear, la ciencia de lo infinitamente pequeño. La primera parte de esta charla, si los de ustedes que se acuerden que hablamos de la relatividad, hablamos del espacio, del movimiento y del tiempo, de la duración. Eso ya lo sabemos. Ahora vamos a lo infinitamente pequeño, al átomo. En los albores del siglo XX se descubrieron varios fenómenos conectados con la estructura del átomo, los cuales no podían ser explicados por la física clásica. El primer indicio de que los átomos tenían algún tipo de estructura vino con el descubrimiento. Estos rayos X, sin embargo, no son el único tipo de radiación emitida por los átomos. Poco después de este descubrimiento, sobrevino el de otros tipos de radiaciones emitidas por los átomos de las llamadas sustancias radioactivas. El fenómeno de radiactividad brindó la prueba definitiva de que los átomos eran poseedores de una estructura compuesta, demostrando que los átomos de sustancias radioactivas no solo emitían varios tipos de radiación, sino que ellos también se transformaban en átomos de sustancias completamente diferentes. Además de ser objetos de estudio intenso, estos fenómenos de radioactividad también fueron utilizados como herramientas nuevas para sondar la materia de una forma más profunda de lo que había sido posible hacer jamás. De esta forma, Max von Laue utilizó rayos X para estudiar el arreglo de los átomos en los cristales y Ernest Rutherford se dio cuenta de que las llamadas partículas alfa que emanaban de sustancias radioactivas eran proyectiles de alta velocidad de tamaño subatómico que podían ser utilizadas para explorar el interior del átomo. Estas partículas podían ser disparadas a los átomos y por la forma en que éstas eran desviadas, uno podía llegar a conclusiones acerca de la estructura del átomo. En esta imagen aquí se ilustra que si usted dispara la partícula y atraviesa un espacio vacío, sigue la partícula su trayectoria normal. Si se desvía un poco es porque chocó con un cuerpo relativamente pequeño. Si choca y se desvía mucho es porque chocó con un cuerpo grande y pesado. De esta manera, Rutherford concluyó que el átomo tenía espacios vacíos, estructuras pequeñas y estructuras grandes adentro. La importancia de eso, vamos ahora ahí. Cuando Rutherford bombardeó los átomos con estas partículas alfa, obtuvo unos resultados sensacionales y totalmente inesperados. Lejos de ser las partículas duras y sólidas que se creyó desde la antigüedad que eran, resulta que los átomos consistían de varias regiones de espacio en donde partículas extremadamente pequeñas, los electrones, se movían alrededor del núcleo al cual estaban ligados mediante fuerzas eléctricas. Al estar fuera de la escala microscópica, resulta muy difícil tener una idea de la magnitud de los átomos. Aquí vemos el modelo desarrollado por las investigaciones de Rutherford, en donde tenemos el núcleo, tenemos los electrones girando cada uno una órbita distinta, lo que llama un orbital, y espacios vacíos entre todos esos cuerpos que están girando. El diámetro de un átomo es de alrededor de una 100 millonésima parte de un centímetro. Eso es 10 a la menos 8 centímetros. Para poder visualizar un tamaño tan diminuto, imaginemos una naranja que se aumenta al tamaño del planeta Tierra. Los átomos de esa naranja tendrían entonces el tamaño de cerezas. Una miríada de cerezas apiñadas en un globo del tamaño de la Tierra. Esta sería una imagen amplificada de los átomos en una naranja. Un átomo, por tanto, es extremadamente pequeño comparado con objetos macroscópicos, pero es inmenso comparado al núcleo en su centro.
En nuestra imagen de átomos del tamaño de cerezas, el núcleo de un átomo sería tan pequeño que no sería posible verlo. Para poder ver el núcleo, tendríamos que aumentar el tamaño del átomo al del domo de la Basílica de San Pedro en Roma. En un átomo así de grande, el núcleo tendría el tamaño de un grano de sal. Un grano de sal en medio de la cúpula de la Basílica de San Pedro y pizcas ínfimas de polvo girando en el vasto espacio del domo. Así sería la forma de cómo podemos visualizar al núcleo y los electrones de un átomo. Si nosotros sustituyéramos las cerezas por domos de la Basílica de San Pedro, un globo, pues podemos tener una imagen visual del tamaño que se requeriría para ver los átomos de esa naranja, del tamaño de un grano de sal. Eso es un universo, ¿verdad? El átomo es un universo que cuestiones sólidas. Y eso es bien importante para no solamente en términos científicos, sino para nosotros como estudiantes de teosofía. Poco después del surgimiento de este modelo planetario del átomo, se descubrió que el número de electrones en el átomo de un elemento determina sus propiedades químicas. Hoy sabemos que podemos construir toda la tabla periódica añadiendo sucesivamente protones y neutrones al núcleo del átomo más liviano, el de hidrógeno, y añadiendo el número correspondiente de electrones a su casco atómico. Las interacciones entre los átomos dan surgimiento a los diversos procesos químicos, por lo que toda la química puede ser entendida en principio basada en las leyes de la física atómica. Toda la química, eso presupone todo lo que es inorgánico y lo que es orgánico. Toda la materia que la ciencia llama como inerte y todo lo vivo, vegetal, animal, humano. Todas las reacciones químicas en todos esos sistemas se pueden reducir a las interacciones de los electrones de los átomos que las componen. No fue fácil, sin embargo, el reconocer estas leyes de la física atómica. Las leyes de la física atómica fueron descubiertas en los 1920 por un grupo internacional de físicos que incluyeron a Niels Bohr de Dinamarca, Louis de Broglie de Francia, Erwin Schrödinger y Wolfgang Pauli de Austria, Max Planck, Max Born y Werner Heisenberg de Alemania y Paul Dirac de Inglaterra. Todos estos hombres unieron fuerzas por encima de las barreras nacionales para dar forma a uno de los periodos más excitantes de la física moderna. Esto los trajo por primera vez a ponerse en contacto con la realidad extraña e inesperada del mundo subatómico. Cada vez que los físicos indagaban la naturaleza por medio de experimentos atómicos, ella contestaba con una paradoja. Y mientras más intentaban aclarar la situación, tanto más se agudizaban las paradojas. A estos señores les tomó largo tiempo el poder aceptar el hecho de que estas paradojas formaban parte de la naturaleza intrínseca de la física atómica, así como el darse cuenta de que dichas paradojas surgían cada vez que uno intentaba descubrir los eventos atómicos por medio de la física tradicional. Una vez se pudo percatar este fenómeno, los físicos comenzaron a formular las preguntas correctas y a evitar las contradicciones. Según dijera Heisenberg, de alguna forma los físicos entraron a participar del espíritu de la teoría cuántica y finalmente encontraron la formulación matemática precisa y consistente de esta teoría. No fue fácil aceptar el concepto de la teoría cuántica cuando su formulación matemática había sido completada. El efecto de dicha teoría sobre la imaginación de los físicos fue demoledor. Los experimentos de Rutherford demostraron que los átomos, lejos de ser duros e indestructibles, consistían de regiones vastas de espacio en donde partículas extremadamente pequeñas se movían. La teoría cuántica ahora dejaba claro que estas partículas no eran nada semejante a los objetos sólidos de la física clásica. Las unidades subatómicas de la materia son unas entidades muy abstractas, las cuales poseen un aspecto dual. Las unidades subatómicas de la materia son unas entidades muy abstractas, las cuales poseen un aspecto dual. Dependiendo de la forma en que las miremos, aparecen a veces como partículas y a veces como ondas. Este aspecto dual también lo exhibe la luz,
la cual puede tomar la forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Esta propiedad de la materia y de la luz es muy extraña. Resulta imposible de aceptar que algo pueda ser a la misma vez una partícula, una entidad confinada a un volumen muy pequeño y una onda, la cual se extiende sobre una región grande de espacio. Esta contradicción dio pie a las paradojas que condujeron a la formulación de la teoría cuántica. El desarrollo de esta teoría comenzó cuando Max Planck descubrió que la energía de la irradiación termal no era emitida de forma continua, sino que la misma aparecía en la forma de paquetes de energía. A estos Planck y luego Einstein llamó a estas partículas cuantos y las reconoció como un aspecto fundamental de la naturaleza. Einstein fue lo suficientemente atrevido como para postular que la luz, al igual que toda otra forma de radiación electromagnética, puede aparecer no solo como onda electromagnética, sino también en la forma de estos cuantos. Los cuantos de luz, los cuales le dieron a la teoría cuántica su nombre, han sido aceptados como partículas genuinas y se les llama ahora fotones. Estas son partículas de un tipo especial, las cuales no poseen masa y siempre viajan a la velocidad de la luz. La contradicción aparente entre ser a la vez partícula y onda se resolvió de una manera completamente inesperada, la cual puso en entredicho el fundamento mismo de la visión mecanicista del mundo, el concepto de la realidad de la materia. Aquí vamos a entrar en cómo la física cuántica o la mecánica cuántica se está cuestionando el concepto de la realidad, nuestro concepto de la realidad. A los niveles subatómicos, la materia no existe con certeza en lugares definidos, sino que demuestra tendencias a existir. Y los eventos atómicos no ocurren con certeza en tiempos definidos y de forma definida, sino que demuestran tendencias a ocurrir. Dentro del formalismo de la teoría cuántica, estas tendencias se expresan como probabilidades y se asocian con cantidades matemáticas que toman la forma de ondas. He aquí el por qué las partículas pueden ser a la vez ondas. Dichas ondas no son ondas tridimensionales reales como las ondas del sonido o las ondas del agua. Son ondas de probabilidad, cantidades matemáticas abstractas con todas las propiedades características de las ondas, las cuales se relacionan con las probabilidades de encontrar a la partícula en puntos del espacio particulares y en momentos específicos. Todas las leyes de la física atómica se expresan en términos de estas probabilidades. Nunca podremos predecir con certeza un evento atómico. Solo podemos decir cuán probable es que suceda. La exactitud de la ciencia está en entredicho con el surgimiento de la mecánica cuántica. Por estas razones, no podemos tener certeza de lo que nosotros habíamos concebido como realidades. La teoría cuántica, por tanto, ha demolido el concepto clásico de objetos sólidos y de leyes de la naturaleza estrictamente deterministas. A niveles subatómicos, los objetos materiales sólidos de la física clásica desaparecen, convirtiéndose en patrones de probabilidades con forma de ondas, y estos patrones, en última instancia, no representan probabilidades de cosas, sino probabilidades de interconexiones. Probabilidades de interconexiones. Un análisis cuidadoso del proceso de observación en la física atómica ha demostrado que las partículas subatómicas no tienen significado como entidades aisladas, sino que solo se les puede entender si se les ve como interconexiones entre la preparación de un experimento y la subsiguiente medición. La teoría cuántica, por tanto, revela la unidad básica del universo. Demuestra que no podemos descomponer el mundo en unidades pequeñas existiendo independientemente. Todo está conectado de una forma intrínseca. A medida que penetramos dentro de la materia, la naturaleza no nos muestra ningún componente básico aislado, sino que la misma aparece como una complicada red de relaciones entre las diversas partes del entero. No hay componentes aislados, sino que forman parte de una red complicada de relaciones entre todas las partes del entero.
estas relaciones siempre incluyen al observador de una manera esencial. El observador humano constituye el eslabón final en la cadena de los procesos de observación, y las propiedades de cualquier objeto atómico solo las podemos entender en términos de la interacción del objeto con el observador. Esto significa que el ideal clásico de una descripción objetiva de la naturaleza ya no es válida. La partición cartesiana entre el yo y el mundo, entre el observador y lo observado, ya no puede hacerse cuando estamos lidiando con la materia atómica. En la física atómica no podemos hablar nunca de la naturaleza sin al mismo tiempo hablar sobre nosotros mismos. Las partículas y la materia interactúan las unas con las otras formando un todo, y la observación de ese todo, cuando se hace, cambia basado en el observador, cómo el ser humano se integra a esa totalidad del universo. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el rol del yo? La mecánica cuántica es un procedimiento, es una manera específica de echar una mirada a cosas específicas. La ventaja de seguir el procedimiento de la mecánica cuántica es que nos permite predecir las probabilidades de que ocurran ciertos resultados, siempre y cuando realicemos nuestro experimento de determinada forma. El propósito de la mecánica cuántica es predecir lo que sucederá. No es predecir lo que sucederá, sino solamente predecir las probabilidades de que ocurran varios resultados posibles. Las propiedades siguen unas leyes deterministas, tal y como lo hacen los eventos macroscópicos. Si conocemos lo suficiente acerca de las condiciones iniciales de un experimento, podemos calcular, siguiendo leyes de desarrollo estricta, exactamente cuál es la probabilidad de que ocurran ciertos resultados. Notemos que aquí no se dice nada acerca de lo que está sucediendo específicamente entre medio. Ello es porque nadie sabe en realidad. O sea, la mecánica cuántica va a estudiarlo, observar los resultados, y no va a tener mucha idea clara de qué es lo que pasa entre medio. La interpretación Copenhagen de la mecánica cuántica estipula que no es necesario saber lo que está sucediendo específicamente en detalle, sino simplemente ser consciente de que sí está sucediendo y ser capaz de usar esto para predecir probabilidades de ocurrencia en toda situación experimental posible. El precio a pagar por esto es que no existe una descripción de la realidad. Para aplicar la teoría cuántica, debemos dividir al mundo físico en dos partes: el sistema observado y el sistema que observa. El sistema observado y el sistema que observa son términos que atañen a la manera en que los experimentos son analizados. Dicho sea de paso, el sistema observado no puede observarse hasta tanto no haya interactuado con el sistema que observa. Y aún así, todo lo que puede observarse son los efectos de esto sobre el artefacto que hace la medición. El sistema que observa comprende todo el ambiente que rodea al sistema observado, lo cual incluye los instrumentos y las personas que están envueltas en él. Esto resulta muy diferente a la manera en que hemos mirado el mundo hasta ahora. La distinción clara entre el aquí adentro, el sistema que observa, y el allá afuera, el sistema observado, bajo cuya distinción se fundó la ciencia, se está desdibujando. Esto resulta en algo desconcertante. Los científicos, usando la distinción entre el aquí adentro y el allá afuera, han descubierto que tal distinción puede que no exista. Lo que está allá afuera depende, aparentemente, tanto en un sentido matemático como filosófico, de lo que nosotros decidamos aquí adentro. La nueva física nos dice que un observador no puede observar sin alterar lo que está observando. Un observador no puede observar sin alterar lo que está observando. El observador y lo observado están interrelacionados en un sentido real y fundamental. La naturaleza exacta de esta interrelación no está definida con claridad, pero hay evidencia creciente de que la distinción entre el aquí adentro y el allá afuera es una ilusión. Cuando cambiamos la forma en que miramos las cosas que miramos cambian. Eso lo dijo Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Cuando cambiamos la forma en que miramos las cosas que miramos cambian. Tomemos
el experimento de la doble rendija, un hito de la mecánica cuántica, como ejemplo de que un observador no puede observar sin alterar lo que está observando. No miremos esto como algo un poco técnico, vamos a ver por qué es que la mecánica cuántica, qué es lo que ha sucedido que lleva a la mecánica cuántica a decir que un observador no puede observar nada sin cambiarlo. Imaginemos dirigiendo un haz de luz a una placa que contiene dos rendijas finas y paralelas. Cierta cantidad de luz pasa a través de las rendijas y se proyecta sobre otra placa, la cual no posee rendijas, que se encuentra localizada más atrás, esta que está aquí. Podemos pensar en la luz como una especie de onda. Cuando las ondas emergen de dos rendijas como las descritas, ellas pueden interferir las unas con las otras, como vemos aquí. Chocan unas ondas con las otras. Si las crestas de una onda coinciden, se refuerzan una a la otra, más si la cresta de una onda coincide con el seno de la otra, entonces se cancelan entre sí. Esta interferencia de ondas se conoce como difracción y ello produce una serie de bandas de luz y sombra, que son las que vemos aquí. Cuando coinciden las ondas, se refuerzan y vemos luz. Cuando se cancelan, vemos bandas de sombra. Y una alternancia de bandas de luz y sombra es indicativo del comportamiento de ondas. Por sobre 200 años antes de la existencia de la teoría cuántica, a este experimento de la doble rendija se le consideró como uno característico del comportamiento de ondas. Dicho experimento fue realizado por el inglés Thomas Young en el año 1803. Además de con luz visible, el experimento de la doble rendija puede ser llevado a cabo con partículas cuánticas como los fotones y también con electrones. Los electrones también se pueden comportar como ondas, lo que significa que pueden sufrir difracción cuando se pasa un haz de ellos por la doble rendija, produciendo así patrones de interferencia, como los que vemos ahí. Supongamos ahora que las partículas cuánticas son enviadas una por una, por las rendijas, y su llegada a la placa que se encuentra detrás también es observada una a la vez. Bajo estas circunstancias no aparenta haber nada que ocasione que ninguna partícula interfiera con la otra a lo largo de la trayectoria. Más sin embargo, el patrón de los impactos de las partículas sobre la placa posterior refleja bandas de interferencia con el tiempo. Usted deja eso ahí y con el tiempo va a ver este mismo patrón de onda, aun cuando usted las haya pasado una a una. La implicación de esto pareciera ser que cada partícula pasa simultáneamente a través de las dos rendijas y que interfiere consigo misma. A esta combinación de dos trayectorias a la vez se le conoce como el estado de superposición. Dicho sea de paso, la superposición constituye una de las máximas paradojas. No tiene explicación ese fenómeno. Es una paradoja, pero es una realidad porque se observa. Ahora viene lo verdaderamente extraño. Si colocamos un detector dentro o justamente detrás de una de las rendijas, ¿podríamos así averiguar si una partícula dada pasa por esa rendija o no? En este caso, sin embargo, la interferencia desaparece según lo indica el patrón de luces y sombras que aparece en la placa posterior. Con el simple hecho de observar la trayectoria de la partícula, aun cuando dicha observación no interfiera con el movimiento de la misma, nosotros cambiamos el resultado del experimento. Si no lo observamos, vemos aquí el patrón de bandas de luz y sombra indicativo de onda. Si observamos, vemos entonces un patrón de dos bandas que es el típico de partícula, como si yo disparara perdigones y los que pasan por la rendija vienen acá y los otros rebotan para atrás. Eso es típico de partículas. Este es típico de onda. Dependiendo si yo lo observo o no, yo hago que la partícula modifique su comportamiento. Las observaciones, el físico Pascual Jordan, quien trabajó junto a Niels Bohr en Copenhague en la década de los 20, lo dijo de la siguiente forma. Las observaciones no solo perturban lo que debe ser medido, sino que lo produce. Nosotros compelemos a la partícula cuántica a asumir una posición definida. En otras palabras, Jordan dijo que nosotros mismos producimos los resultados de las mediciones por la observación. Si esto es así, la realidad objetiva parece salir disparada por la ventana. Y la cosa se torna más extraña aún. Si la naturaleza aparenta estar cambiando su comportamiento dependiendo de si nosotros observamos o no, podríamos tratar de engañarla. Para hacer esto,
Nosotros podríamos medir la trayectoria tomada por una partícula, como por ejemplo un fotón, a través de la doble rendija, pero solo luego de que dicha partícula haya pasado a través de ellas. Para entonces, la partícula debe haber decidido pasar por una de las rendijas o por ambas a la vez. En otras palabras, este detector, en vez de ponerlo aquí, a la entrada de la rendija o justo dentro de la rendija, ponerlo aquí en algún lugar posterior a la doble rendija, pero anterior a la placa que lee, en algún punto por aquí. Ya la partícula pasó, pues debe haber decidido qué hacer. El experimento se llevó a cabo. Y tal y como Bohr predijera, no hace ninguna diferencia si postergamos o no el hacer la medición, siempre y cuando midamos la trayectoria que sigue el fotón antes de su llegada al detector que sea registrada finalmente, perdemos toda interferencia, según indicado por la pérdida del patrón de áreas de luz alternadas con áreas de sombra. Esto es como si la naturaleza supiera no solo si nosotros la estamos observando, sino si nosotros la estamos planificando observar. Vemos el patrón de onda o interferencia sin observación y vemos el patrón de partículas con observación. Dicho en otras palabras, cuando son observadas, que es otra cosa, que es otra forma de decir hacer algún tipo de medición, las partículas se comportan como partículas y no como ondas. Dejadas por su cuenta sin ser observadas, las partículas exhiben el comportamiento de ondas. Esta dualidad de partículas-ondas que exhibe, por ejemplo, la luz, Bohr la explicó mediante el concepto de complementariedad. Según este concepto, las características de onda y de partícula son mutuamente excluyentes o aspectos complementarios de la luz. Aunque uno de ellos siempre excluye al otro, ambos son necesarios para poder entender la luz. Esto presupone que los comportamientos de partícula o de onda no son propiedades de la luz, sino propiedades de nuestra interacción con ella. Wow, esto es bien distinto a lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestra educación. Dependiendo del tipo de experimento que utilicemos para observar, podemos ocasionar que la luz se manifieste con propiedades de partícula o de onda. Para un estudiante de teosofía debe resultar evidente la implicación que esto tiene. Mediante nuestra intervención en la vida, entre comillas, de las partículas subatómicas, nosotros transformamos esa vida, entre comillas, y la compelemos a hacer lo que dicta nuestra voluntad como observador. Si hacemos una extrapolación filosófica, estamos induciendo a las partículas a asumir un comportamiento conteste a nuestra voluntad. A mi entender personal, aquí podemos encontrar la explicación cuántica a la ley del karma. Nosotros transformamos la naturaleza desde los niveles subatómicos y por ende hasta niveles macroscópicos como consecuencia de nuestros quehaceres. El tipo de consecuencia que esto tenga sobre el mundo circundante es por consiguiente responsabilidad nuestra. Esa es mi explicación cuántica a la ley del karma, basado en este experimento. Otra extrapolación filosófica que podemos hacer sobre el experimento de la doble rendija es que el mismo demuestra la unidad del universo. Todo está interrelacionado y nosotros los humanos, como conciencias individualizadas, somos copartícipes en la producción de realidades por nuestra intervención en el universo. El efecto que esto tenga puede ser positivo o retardatorio. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por tanto, que es uno con todo lo demás. A esa misma conclusión ha llegado la mecánica cuántica. Todo está interrelacionado y nosotros, como observadores, transformamos una realidad en otra. Podemos hacer mención de otro ejemplo de cómo un observador altera el resultado de un experimento de mecánica cuántica mediante la observación del mismo. Esto sería el entrelazamiento cuántico, el quantum entanglement. Eso, la referencia está ahí en Wikipedia. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno físico que ocurre cuando un par de partículas son producidas generalmente mediante el uso de un rayo láser y las mismas interactúan de forma tal que el estado cuántico de cada partícula no se puede describir independientemente del estado de la otra, aun cuando ellas estén separadas por grandes distancias. Este fenómeno de entrelazamiento cuántico es medular en la disparidad entre la física clásica y la cuántica, ya que el entrelazamiento es exclusivo de la mecánica cuántica y no se observa en la mecánica clásica. Las propiedades físicas, tales como posición, momentum
es velocidad por masa. En español es momento, pero yo uso el término en latín para no confundirlo con un momento, porque el momento puede ser también un instante, ¿ves? Ok, las propiedades físicas de una partícula, como su posición, su momentum o su velocidad, si lo quieres ver en esos términos, o spin de las partículas, resulta ser complementaria. Spin es aquí el girar sobre su propio eje, ¿verdad? Como el planeta Tierra gira sobre su propio eje, pues las partículas también. Y pueden girar o a favor del reloj o en contra del reloj. Y pueden estar moviéndose, aunque sea hacia el norte, pero están invertidas y una se mueve en una dirección y la otra se mueve en la otra dirección. El entrelazamiento cuántico lo que dice es que este par de partículas que se entrelazan y se casan, entre comillas, una con la otra, es para toda la vida, no importa la distancia. Y pueden estar separadas por galaxias. Y lo que le pasa a una, la otra responde con el aspecto complementario. Si esta aumenta 2, esta disminuye 2, para que la suma la pareja se mantenga constante. Si usted realiza una medición de alguna de estas propiedades físicas, se pierde el estado original, lo que afecta al sistema completo. Esto lo que indica es que un sistema entrelazado funciona como un entero inseparable y esta condición se pierde cuando hacemos medición. La paradoja aquí consiste en que una medición hecha en cualquiera de las dos partículas aparentemente causa un colapso del sistema completo, no importa la distancia que estén separadas las dos partículas. Esto sucede de forma instantánea, antes de que ningún tipo de comunicación acerca de la medición haya podido haberse realizado entre las partículas. Esto asumiendo que la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. No existe nada más rápido que la velocidad de algo vacío. Esto da el traste con ese dogma. La distancia y la elección del momento para tomar las mediciones puede escogerse de forma tal que el intervalo entre las dos mediciones, para que haya un efecto causal conectando los eventos, tenga que viajar más rápido que la luz, lo que de acuerdo a la teoría de relatividad especial no es posible. ¿Cómo es posible que instantáneamente lo que le pase a una afecta a la otra a una velocidad que es mayor que la velocidad de la luz, porque es instantáneo, no hay tiempo para que se comunique una con la otra? Paradoja, uy, claro que sí. Extraño, claro que extraño. Este fenómeno de entrelazamiento cuántico desafía nuestro concepto del espacio. Además, resulta un desafío a nuestra imagen tridimensional de las cosas, el saber que dos partículas, una vez entrelazadas, están en sincronía una con la otra, no importa cuán lejos ellas puedan separarse una de la otra. Nuestra noción de espacio como una caja vacía en donde las cosas separadas se afectan una a la otra solo mediante un contacto físico tridimensional se viene abajo por completo. Nuestro concepto tridimensional se viene abajo por completo. El universo tiene más de 3 dimensiones y eso ya lo habíamos mencionado en la parte de relatividad, pero ahora se remacha aquí en la mecánica cuántica. Podemos hacer extrapolaciones filosóficas de este fenómeno de entrelazamiento cuántico. Primeramente, podemos mencionar lo mismo que se dijo con respecto al experimento de la doble rendija. A esto le podemos añadir el elemento de pareja. Dos personas o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza. Lo que afecta a una, lo que afecta a una, afecta a la otra y al conjunto o sistema que ellas componen. Aquí entrarían en juego conceptos tales como complementariedad, dualidad y balance entre opuestos, interrelación entre todo lo existente, unidad del universo, complejidad del universo reflejada mediante el comportamiento del mundo subatómico, la función que jugamos los seres humanos en la transformación de las cosas y del universo, así como la ilusión en que vivimos mediante el predominio de los sentidos y la mente inferior. Mis hermanos, todo eso son preguntas que nos podemos hacer como consecuencia del entrelazamiento cuántico. Quizás el mayor de los misterios de la mecánica cuántica es el hecho de que el resultado de un experimento cuántico puede cambiar dependiendo de si decidimos o no medir alguna propiedad de las partículas subatómicas involucradas. Este efecto del observador socavó la suposición científica de que existe un mundo objetivo allá afuera independientemente de nosotros. Si la manera en que el mundo se comporta depende si lo miramos o no y cómo lo miramos, ¿qué significa entonces la realidad? En la edición de primavera del 2022 de la revista Quest, publicación de la Sociedad Teosófica en América, el señor Richard Smalley le hizo una entrevista al físico Fritjof Capra. En esta entrevista se le preguntó al doctor Capra si la realidad existe cuando nadie está mirando. Y el doctor Capra contestó: si nadie está mirando, la realidad está ahí todavía. Lo que sucede es que la mente humana o el proceso cognitivo es lo que da lugar a un mundo. Existe un mundo allá afuera,
pero la forma en que nosotros lo dividimos en patrones, estructuras y partes depende de nuestro proceso de observación, de modo que nosotros damos lugar a un mundo. Sí existe un mundo material el cual nosotros no inventamos. Desde un punto de vista científico, diría que nosotros introducimos la división de la realidad en objetos y eventos, y ese sería el Maya. Nosotros introducimos la división de la realidad en objetos y eventos, y ese sería el Maya. Como demuestra esta cita, los físicos contemporáneos se están expresando de una manera que suena como el lenguaje de los místicos. La física cuántica es ya una aplicación de misticismo, de cómo nosotros los teósofos lo podemos ver. El acceso al mundo físico es mediante la experiencia. El denominador común de toda experiencia es el yo que la lleva a cabo. Por tanto, lo que nosotros experimentemos no es la realidad externa, sino nuestra interacción con ella. En términos filosóficos, esto nos lleva a la conclusión de que el mundo no consiste de cosas, sino de interacciones. Las propiedades pertenecen a las interacciones y no a cosas que existan de forma independiente. Las propiedades pertenecen a las interacciones y no a las cosas que existan de forma independiente. Ejemplo de esto sería lo que ya describimos acerca del comportamiento de partículas y ondas. Para hacer que estas implicaciones filosóficas sean más pronunciadas aún, se ha descubierto que la dualidad de partículas y ondas es característica de todo. La razón de por qué la condición de onda de la materia no es evidente en el mundo macroscópico estriba en que mientras mayor es la masa, menor es la longitud de onda asociada a ella. Esto hace que el efecto de onda sea insignificante ante nuestra percepción sensorial. Sin embargo, cuando vamos a algo tan pequeño como una partícula subatómica, el tamaño de la partícula en sí es menor a la longitud de onda asociada a ella. Bajo estas circunstancias, el comportamiento de onda de la materia resulta evidente y la misma debería comportarse diferente a la materia que hemos estado acostumbrados a pensar. Y esto precisamente es lo que sucede. No nos damos cuenta de que nosotros somos ondas porque somos muy grandes y pesados. Y es tan poco el efecto que nuestros sentidos no lo perciben. Pero usted y yo somos ondas también. Hagamos mención del trabajo de Werner Heisenberg. Este físico alemán indicó que nosotros nunca podemos saber lo que sucede en realidad en el campo de las partículas subatómicas. Él enunció que nosotros no podemos medir a la misma vez los distintos procesos de la naturaleza. Estas limitaciones no las imponen los aparatos de medición o el tamaño extremadamente pequeño de las entidades que estamos tratando de medir, sino en la manera en que la naturaleza se nos presenta. En otras palabras, existe una ambigüedad más allá de la cual no nos podemos aventurar sin entrar en el campo de la incertidumbre. Por tal razón, este descubrimiento de Heisenberg se conoce como el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre nos revela que a medida que entramos más profundamente dentro del campo subatómico, llegamos a un punto en donde una parte u otra de nuestra imagen de la naturaleza se desdibuja y no hay forma de clarificar esa parte sin hacer borrosa a la otra parte de la imagen. No podemos ver la naturaleza tal y como es, sino que tenemos que verla por parte. Es lo que dice esto. Un lado de esta imagen corresponde a la posición en el espacio de una partícula en movimiento, mientras que el otro lado corresponde a su velocidad. De acuerdo al principio de incertidumbre, no podemos medir con precisión la posición y velocidad de la partícula a la misma vez. Si medimos uno de los parámetros, no podemos medir el otro simultáneamente. De intentar hacerlo, esto resultaría en la alteración de la partícula. El significado primario del principio de incertidumbre es que a nivel subatómico no podemos observar nada sin cambiarlo. Volvemos al punto. Ya hemos dado 3 ejemplos de cómo el observador cambia el resultado. No hay tal cosa como el observador independiente que puede permanecer a la vera observando a la naturaleza seguir su curso sin ocasionar cambios en la misma. Volvemos a la ley del karma. Con nuestra observación y participación nosotros hacemos cambios en la naturaleza. Cambios a nivel atómico, material, por encima de todos los aspectos energéticos que podamos implicar.
Hay otra implicación en el principio de incertidumbre. Sea lo que fuera lo que nosotros estemos observando, ello puede poseer una velocidad determinada y una posición determinada. Pero de estas dos propiedades, nosotros debemos escoger cuál de ellas medir en un momento dado. Esto significa, cuando nos referimos a partículas en movimiento, que nunca podemos verlas de la forma en que ellas son en realidad, sino solo de la forma en que nosotros escojamos verlas. Según dijera Heisenberg, lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza según ésta se muestra ante nuestro modo de cuestionamiento. Ay, 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 aquí está el maya. Las cosas se han invertido. Las ciencias exactas ya no estudian una realidad objetiva que sigue su curso independientemente de si tenemos o no interés en ella. La ciencia a los niveles de eventos subatómicos ya no es exacta. Ha desaparecido la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Los portales a través de los cuales el universo se manifiesta a sí mismo somos nosotros mismos. Los portales a través de los cuales el universo se manifiesta a sí mismo somos nosotros mismos. Unas piezas del andamiaje, en este caso los seres humanos, se han convertido en los creadores del universo. Si la nueva física nos ha llevado a algún sitio, es hacia nosotros mismos. Para concluir esta presentación, debemos mencionar que la nueva escuela de pensamiento surgida en la física subatómica parte de la idea de que la naturaleza no puede reducirse a entidades fundamentales tales como partículas elementales, más allá de las cuales la naturaleza no puede ser dividida subsiguientemente en cosas más pequeñas. Debemos entender a la naturaleza dentro del marco de su consistencia consigo misma, con sus componentes siendo consistentes tanto los unos con los otros como consigo mismos. A esta idea se la conoce como la hipótesis bootstrap. Este vocablo no tiene una traducción al español que se pueda sintetizar en una sola palabra. Literalmente bootstrap, si la aplicamos al calzado, se traduce como oreja o trabilla. En sentido figurado, bootstrap podría traducirse como algo diseñado para funcionar independientemente de dirección externa o algo capaz de utilizar una función o proceso interno para controlar otro. Y esta es la que más me gusta a mí. Algo capaz de utilizar una función o proceso interno para controlar otro. Esta hipótesis fue originada por el físico teórico estadounidense Geoffrey Chou allá para la década de los 60. La hipótesis bootstrap estipula que al mundo no se le puede ver como si fuese un ensamblaje de entidades, las cuales no pueden ser analizadas subsiguientemente. En la visión nueva del mundo, el universo se ve como una red dinámica de eventos interrelacionados. Yo soy uno con todo lo demás. Ninguna de las propiedades de ninguna parte de esta red es fundamental. Todas ellas existen como secuela de las propiedades de las otras partes. Y la consistencia total de sus interrelaciones mutuas determina la estructura de la red completa. Por consiguiente, la filosofía bootstrap representa la culminación de una visión de la naturaleza que comenzó en la teoría cuántica con la comprensión de que existe una interrelación universal que es la esencia de todo. Esta interrelación universal es la esencia de todo. A la misma vez, esta visión de la naturaleza se acerca mucho más a la visión teosófica del mundo, que está ahora en armonía con el pensamiento oriental, tanto en su filosofía general como en su imagen específica de la materia. Para que esta información, la jerarquía la haya trabajado, para que entre en nuestra conciencia, sobre todo en las mentes occidentales, se requirieron de unos seres espirituales, sumamente inteligentes, que pudieron tocar a la puerta de la mente del Logos, entrar no solamente en Buddhi, sino también en mana superior, en los pensamientos abstractos, en las intuiciones,
y el poder percatarse de unas realidades y tener la capacidad de inteligencia racional para traducirlas en fórmulas matemáticas y en conceptos que podamos entender los legos como nosotros. Y yo quiero, antes de terminar, presentarles a ustedes algunas de estas mentes y solamente un par de citas de cada uno de ellos para que veamos su alma, para que veamos el aspecto espiritual, para que veamos cómo creen en Dios y en el Creador, estos padres de la mecánica cuántica. La obra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Nuestro ser que percibe no se encuentra por ningún lugar dentro del panorama mundial, porque Él es en sí el panorama mundial. Eso lo dijo Neil Edwin Schrödinger, Premio Nobel de Física 1933. Ahora estoy convencido de que la física teórica es en realidad filosofía. Nosotros, el átomo y yo, hemos estado en términos amistosos hasta hace poco. He visto en él la clave de los secretos más profundos de la naturaleza y él me ha revelado la grandeza de la creación y al creador. Max Born, Premio Nobel de Física 1954. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Los átomos o partículas elementales en sí no son reales. Ellas forman un mundo de potencialidades o posibilidades en vez de uno de cosas o hechos. La realidad objetiva acaba de evaporarse. Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física 1932. La ciencia debe ser parte de la naturaleza y de la realidad misma. Fuera de las leyes físicas y químicas presentadas en la teoría cuántica, debemos considerar la existencia de una naturaleza muy distinta, hasta ahora poco conocida para el ser humano. Nosotros en Teosofía conocemos más, estamos más familiarizados con esa realidad poco conocida para el ser humano. Ya estos científicos están ya en esa. Todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Niels Bohr, Premio Nobel de Física 1922. La ciencia es incapaz de resolver los últimos misterios de la naturaleza, porque en el último análisis nosotros mismos somos parte de la naturaleza. Es decir, somos parte del misterio que tratamos de resolver. Podemos concluir que a partir de lo que la ciencia nos enseña, en la naturaleza hay un orden independiente de la existencia del hombre. Un fin al que la naturaleza y el hombre están subordinados. Tanto la religión como la ciencia requieren la fe en Dios. Para los creyentes, Dios está al principio. Y para los científicos, al final de todas las consideraciones. Entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, se complementan y se condicionan mutuamente. Max Planck, Premio Nobel de Física 1918, padre de la mecánica cuántica. Como dijera Gina Rajadasa, que dicho sea de paso, Gina Rajadasa fue el editor del libro Química Oculta que produjeran el Monseñor Leadbeater y Annie Besant, en donde se describe el átomo. Y el átomo de Annie Besant y Leadbeater es lo que se llama un anu. Y 3 anus, esa tríada de 3 anus forman lo que la física conoce como un quark o un quarco. Ya la física está a nivel del quark. El próximo paso es llegar al nivel del anu. Una tríada forman un quark. Gina Rajadasa está consciente de eso porque fue el editor del libro donde Annie Besant y Leadbeater trajeron esa información a nosotros. Dice Gina Rajadasa, cuarto presidente de la Sociedad Teosófica. Las verdades establecidas por la ciencia son las verdades de Dios y el entendimiento de estas nos permite sentar una base segura para una mayor sabiduría acerca de las verdades de Dios según reveladas en la Teosofía. Ahí está la referencia. Este respeto por la ciencia, expresado por Gina Rajadasa, trae a la teosofía a mitad del camino de la ciencia. ¿Dará un paso al frente el científico materialista para cerrar la brecha? Ya hemos visto que los científicos no materialistas lo han hecho y acabamos de ver 5 de ellos. No son científicos materialistas, son personas espirituales. Ya está la ciencia avanzando hacia la teosofía. Y para terminar, de todo lo expresado acerca de la mecánica cuántica, recordemos. Nosotros estamos hechos de átomos. El universo cuántico está dentro de nosotros. Él lleva a cabo su magia en todos los niveles de la vida y en todos los niveles de nuestras experiencias. Con esto yo termino, mis hermanos.